Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido, lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit, ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. Y si además de inspiración quieres tips semanales para dar un empujón extra a tu grit, date una vuelta por bralofiloteo.com y suscríbete a mi newsletter personal Gritones Hacks. Y no te olvides de darle like, suscribirte o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast. Es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Esta es la historia de Memo Ríos, experto en hospitalidad y gastronomía. Características muy especiales dentro del núcleo familiar. Emprendedor con altísima tolerancia al riesgo que honestamente le ha salido contraproducente en algunos casos al no hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si esto no sale bien? Y es interesante porque a pesar de tener cargos como director general, ha tenido que empezar de cero como garrotero en otro país. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. El extremo en todo te puede llevar a la muerte metafóricamente hablando. 2. La humildad como arma secreta. 3. Busca personalizar el servicio y obtener una gran conexión con los clientes. 4. Da la certeza de que estás hablando siempre con el mejor. Y 5. Escucha recomendaciones de gente que te quiere, acepta tus errores, reconoce tus obsesiones y pide ayuda para salir adelante. Aquí la tienen. Mi queridísimo Memo Ríos, tanto tiempo, qué gusto verte, güey, platicar contigo. Bienvenido a Gritones, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Braulio. Gracias por el espacio. Buenísimo. Oye, me platicaban que seguido sales en la tele cuando gana un partido importante el Real. ¿Qué cualidades debes de tener para poder treparte a la fuente de Cibeles en Madrid? Bueno, primero quiero aclarar que muchas gracias por la aportación de mis queridos amigos. Esto efectivamente se hacía hace unos años, pero yo tenía la ilusión de efectivamente subirme a la Cibeles, pero la original, que está en Madrid. Nosotros tenemos una réplica en México. Ok. En la colonia Roma, que seguramente has pasado muchas veces por ahí. Y sí, efectivamente, nunca me subí, nunca logré subirme a la de Madrid, pero la de México sí, en algunas ocasiones. Fui de hecho de los primeros que se subieron a la fuente. Le ponía su bandera, le ponía la bufanda y le daba un beso, porque pues es la diosa Cibeles, ¿no? Y gracias a ella, pues nosotros pudimos lograr pues todos los campeonatos que se lograron en aquel entonces y evidentemente pues las copas de campeones, ¿no? La famosa Champions League. Y no, pues la euforia y esto lo hacía, cabe recalcar, antes de que naciera mi primera hija hace 11 años, o sea que ya hace tiempo que ya no lo hago. Después, fíjate que curiosamente la policía realmente no sabía, o sea, ellos nunca sabían cuando era el último partido del Real para ganar una liga o cuando era una final de Champions. Entonces, prácticamente, pues no había ninguna movilización de policías. Evidentemente, ya conforme el tiempo se dieron cuenta y entonces investigaban. Entonces ya en algunas ocasiones, de hecho, la fuente de Cibeles la cercaban completamente, ¿sí? Y aún así lográbamos acceder, pero era más complicado y pues era rápido, porque luego llegaban y pues, sí te pedían que amablemente te bajaras, ¿no? Y no era el único, o sea, obviamente, pues el primero sí, siempre, y después pues toda la banda, ¿no? Atrás, pero eran ¿De épocas. dónde viene,
¿De dónde viene tanta pasión por el fútbol? Porque desde que te conozco, Memo, eres súper apasionado con el fútbol. Yo les voy a comentar una anécdota que se hizo realidad. Yo hace muchos años tenía mucho pelo, muchísimo pelo. Difícil de creer. Y se me empezó a caer el pelo porque yo desde el Mundial del 2006, que fue en Alemania, yo me hacía balones en el pelo, aquí en la cabeza. O sea, los hexágonos o la palomita de Nike o lo de Adidas. En cada Mundial, cada Copa América, yo tenía mi barbería especial ahí en México, y ellos me hacían el molde, ¿sí? O sea, yo les llevaba el balón, ellos hacían el molde con plástico, me ponían el molde y luego con la máquina pues empezaban a dar la forma. Más o menos ese proceso te tardaba pues entre 4 a 6 horas en que terminaran de hacer todo el tema acá, ¿no? Y pues eso era algo muy, muy particular. Además de los diseños de los balones, yo también me vestía del Chapulín Colorado. De hecho, yo tengo varias portadas de periódico a nivel mundial, donde estaba yo con el disfraz del Chapulín Colorado y además en los balones en la cabeza. Y fue muy sonado, ¿no? Desde algunas que otras Copas Américas y llegué a ir con el Necaxa a una Copa Libertadores cuando el profe Trejo era el director técnico, estoy hablando hace ya más de 10 años. Llegué a ir a Perú y llegué a ir a Chile, y obviamente pues éramos muy poquitos mexicanos y fuimos la sensación porque, pues además de que llevaba el disfraz del Chapulín Colorado, también tenía acá, me hacían mis figuras en la cabeza y pues la gente la sacaba de contexto, ¿no? Decía, pero ¿cómo? O sea, pero como que no entendían, ¿no? Y bueno, no, prácticamente, pues sí, la euforia viene de hace muchos años. Mi abuelo fue jugador de fútbol profesional y también llegó a ser árbitro y pues yo creo que se contagia el gen, ¿Tu ¿no? abuelo de parte de papá o mamá? Abuelo paterno. Abuelo paterno. Vamos a tus primeros años, vamos a Memo Ríos de niño. ¿Qué es lo que más recuerdas aparte del fútbol? Ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero prácticamente yo te digo que mi infancia tuvo muchos altos y bajos, un poquito como el fenómeno de la montaña rusa, ¿no? A inicios de la infancia, yo estaba en México. A mí me tocó estar en una escuela católica, 100% católica, evidentemente privada. Y estuve ahí mis primeros 3 años, los primeros 3 años de primaria. Y luego, curiosamente, fue cuando vino esta etapa de venirnos a Cuernavaca, toda la familia. Y ahí, evidentemente, llegando a Cuernavaca en cuarto de primaria, ya fue una escuela laica, seguramente tú la conoces, todavía existe esa escuela. Es de la dueña es la maestra Diana Ramos, ahí en la colonia Vista Hermosa. Y ahí estuve 3 años, tuve mis últimos 3 años de primaria. Tuve muy buenas amistades, que las sigo todavía frecuentando, de la primaria. De hecho, uno de ellos es Aldo Ruiz, que creo que por ahí te pasé ese contacto, entre otros. Y fue un cambio muy radical, porque yo pasé de estar en una escuela 100% católica, muy radical, en México, a una escuela laica, una escuela donde se enfocaban mucho en el tema del idioma, y ahí fueron pues, mis primeros pininos, mis primeros acercamientos con inglés. Termino la primaria, sigo en Cuernavaca, yo me voy un año fuera de Cuernavaca, me voy a una escuela católica, a un internado en Irlanda, cuando yo tenía 12 años.
porque en ese entonces, pues mi papá, él estaba muy enfocado en que pues queremos la mejor educación y queremos que vivan esa experiencia de salir del país. Y estuve un año con los legionarios de Cristo en una escuela, en un internado en Dublín. La verdad no tuve una muy buena experiencia. Fue algo que me marcó mucho porque no me gustó para acabar pronto, ¿no? Hubo varios acontecimientos que me marcaron mucho y pues prácticamente reprobé el año y pues regresé y tuve que repetir secundaria. Y en ese entonces yo estaba en una escuela que hoy en día es en Miraflores, en Cuernavaca. Antes era el Oak, eh, el mismo edificio, nada más simplemente cambió de nombre. Y nada, y ahí terminé mis primeras etapas de secundaria. ¿Qué dirías, Memo, que fue lo que más te costó trabajo en Irlanda? La parte de la religión, yo creo. Muy duro. Sí. Digo, a ver, en México sabemos que la gran mayoría de la población son católicos. Hay algunos afortunados que son cristianos. Yo todavía no tengo la fortuna de ser cristiano. Pero me marcó mucho esta obsesión de llevar a la religión al extremo. Eran prácticamente, te despiertas y tienes que rezar, te vas al desayuno, antes de desayunar tienes que rezar y luego al final tienes que dar gracias y luego antes de las clases tienes que volver a rezar. O sea, nos la pasamos rezando todo el día. Y luego teníamos misas, todos los días teníamos misas. Yo llegué a ser acólito. La, la, El extremo. el extremo, pero la penetración de la cultura y de la religión tan extremista que hasta fui acólito. Y al final de eso, yo pues tuve un trauma muy fuerte y para mí la religión católica desafortunadamente Ok. terminó por completo. Fue como, quiero olvidar completamente todo. Y pues bueno, te estoy hablando hace ya bastantes años, ¿no? Hace más de 20 años. Y hoy en día, aunque mi familia sí es católica, aunque mis hijas fueron bautizadas, yo me casé por la iglesia, realmente no me considero una persona que no tiene ningún vínculo con la religión católica. Y te diría que, en mi opinión, todo lo que se lleva al extremo puede llegar a ser incluso perjudicial. O sea, todo, ¿eh? O sea, ahorita hablamos rápidamente del tema de la religión, pero puede ser la comida, puede ser el deporte, puede ser lo que parece positivo, bueno, chingón para tu vida. A mi parecer, porque lo he vivido en carne propia, todo lo que llevas al extremo puede salir tu tiro por la culata. ¿Qué opinas? Mira, es muy fácil. Yo creo que cualquier exceso es malo, en cualquier ámbito. Y si no lo cortas de raíz, pues te conviertes en un alcohólico, o te conviertes en un drogadicto, o te conviertes en un extremista radical de la religión, y entonces pues tenemos los acontecimientos internacionales de guerra que hay en el mundo. Creo que hay que tener mucho cuidado. Es es una línea muy delgada, ¿sí? Que si tú no la sabes controlar, ¿sí? Pues te va a sobrepasar. Te va a Sí, sobrepasar. inclusive puede ser un fanático atascado en el gimnasio, ¿no? Y todos los que no van a un gimnasio son una bola de perdedores. O en el tema del alimento, es que los que comen carne están locos y no saben lo que están haciendo, y el extremista vegano, vegetariano, que a mi parecer siempre el extremo puede ocasionar violencia, intolerancia, como lo que decías de las guerras. Eventualmente un extremo te puede llevar, perdón, a de la mano a la muerte. Así de fácil, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hoy en día, todo lo que está pasando en el mundo, pues hay que tener bastante cabeza fría
y poder tener la habilidad de manejar pues lo que están pasando, ¿no? Y el comportamiento, porque pues evidentemente tú puedes tener un comportamiento malo y eso te va a cobrar factura, ¿no? 100%. Regresas de Irlanda y ¿qué pasó? Yo regreso a Irlanda, estoy unos años todavía en secundaria y luego fue cuando mis papás afortunadamente deciden salir del país. En ese entonces Cuernavaca estaba muy feo, estamos hablando de 1994, 95, tú seguramente recordarás. Esos años en Cuernavaca se pusieron muy feos y se nos abrió la oportunidad de irnos fuera y nos fuimos a Francia. Llegamos a París. En ese entonces mi inglés era muy bueno, pero mi francés no era tan bueno, entonces no pude yo entrar a una prepa francesa, tuve que entrar a una prepa británica y yo termino mis estudios de prepa en París. Pero un año antes, el primer año fue sabático y el primer año fue no 100% sabático, porque sí, yo iba a la Alianza Francesa, que no sé si sigue existiendo la Alianza Francesa en Cuernavaca, pero yo estuve un año en la Alianza Francesa pues para aprender el idioma, ¿no? Porque yo venía solamente de inglés y no tenía nada de francés. Termino el año sabático, obviamente pues aprendo francés y ya después me voy a la prepa, termino mi prepa 100% en inglés. Y ya termina el tiempo que estuvimos ahí en Francia. Mi familia se regresa a México. Y yo, como yo ya sabía dónde quería estudiar, la universidad me pedía un año de prácticas no remuneradas en un restaurante o en un hotel, porque yo fui a estudiar hospitalidad. Entonces, yo tomé la decisión de irme a Madrid. Ahí vuelvo a tener contacto muy de cerca con todo lo que pasa en Madrid y sobre todo pues el tema del fútbol, ¿no? Entonces yo estoy ahí un año, eh, desde abajo, desde limpiar pisos, barrenderos, sacar la basura, todo, ¿no? Porque tienes que empezar desde abajo, ¿no? Para poder aprender. Y cuando tú te conviertes en un director o en un gerente y que tus subordinados pues, no están haciendo bien su trabajo, pues tú ya sabes, ¿no? El por qué lo está haciendo mal. Yo estuve un año ahí en un restaurante enfrente del Palacio de Gobierno de España en la Plaza Oriente y fue maravilloso porque yo fui a los 17 años y fui solo, me quedé con una muy amiga de mi papá. Ahí me daban cobijo en un cuartito y fue una etapa muy bonita porque pues, a cada rato que podía pues me iba a partidos del Real Madrid. Entonces ahí empezó a, 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 a que yo tenga más afición, ¿no? En el equipo. Claro. Y pues tuve un año, entonces fue bastante intenso, ¿no? Bastante cansado porque eran jornadas laborales de 10, 12, 15 horas y nada más tenía un día de descanso, a veces dos. Y pues ni modo, así tocó. Y ya después de muchos años que yo regresé, que tuve la oportunidad de conocer a los dueños y a los directores y todo, todavía se acuerdan de mí. Ahora, Y eso fue pues, ya hace ahorita algunos que años. platicas tu relación con la gastronomía, restaurantes, saber cómo se hace cada una de las actividades dentro de un lugar como estos, ¿cuáles son tus principales memorias desde pequeño en relación a la gastronomía? Porque sé que pues has estado muy en contacto con la gastronomía desde hace muchísimo tiempo. ¿Tienes memorias antes de esto que platicas de Madrid y de tus servicios y de estudiar y demás? ¿Tienes temas como mucho más orgánicos, ¿no? Ahí en casa o entre familia, o ¿cómo Sí, describirías esa sí, mira, relación? yo creo que de lo que me acuerdo y de lo que me marcó mucho fue que en su momento
la empresa familiar de hospitalidad, le servía a Los Pinos, prácticamente pues a la presidencia de la República. Y nosotros éramos la empresa de eventos, de banquetes, que le servía en exclusiva a los presidentes de la República. Y yo me acuerdo que le llegamos a servir, por ejemplo, a Carlos Salinas, a Cedillo, de hecho incluso a De la Madrid, aunque no me tocó, porque fue antes, pero llegaba a tener varios eventos después. Y algo muy particular fue que los presidentes, ellos tienen a su propio mesero, ¿sí? Y solamente el mesero le puede servir al presidente, porque el Claro. mesero se tiene que asegurar que todo lo que vaya a comer el presidente, pues esté bien, no lo vayan a envenenar. Oye, o ¿y no es lo de vayan película, güey, así que el mesero prueba antes de que el presidente pruebe o coma? Pues, así como tiene un mesero particular, tiene un cocinero particular, ¿sí? El cocinero le prepara, pero el cocinero le prepara no la dieta que tiene él específica. Él prácticamente el mismo menú que nosotros dábamos, simplemente en vez de que lo prepararan o que lo cocinara nuestra gente, lo hacía su cocinero particular, su chef particular. Y había tan buena relación en ese entonces que yo era el mesero del presidente. No, prácticamente el mesero del presidente era mi garrotero, ¿sí? Él me ayudaba, él iba prácticamente a la cocina por el platillo, me lo dejaba a un lado, y yo estaba autorizado por el Estado Mayor Presidencial, por el jefe del Estado Mayor Presidencial, porque evidentemente tienen que entender que había muchísima seguridad al lado de la mesa oficial, la mesa presidencial. Y yo le podía meter el platillo al presidente y retirarlo y estar ahí en la mesa, ¿no? Evidentemente, mi papá estaba ahí siempre al lado y pues él estaba ahí presente, ¿no? Pero eso es algo que me marcó mucho desde aquel Ahora, entonces. esas experiencias que tu papá te acompañaba, en este caso, para poder servirle al presidente, desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron las principales lecciones de vida que te ha dado tu padre y tu madre? Qué pregunta tan profunda. Mira, yo creo que hay varios temas, ¿no? El poder asimilar que tienes que tener un don de servicio muy profesional y muy cordial es la base de todo esto, ¿no? Y también yo creo que la humildad y que no se te suman los zumos a la cabeza. ¿Eso lo Em, yo creo que veías, güey, o te lo decía tu padre o tu madre? no, yo creo que eso tú lo aprendes. ¿A qué, a Tú qué lo te aprendes. refieres con aprender? Porque puedes aprender cuando alguien te sienta en un pupitre y te da, ¿no? Todo un choro o te da una lección, o lo ves. A ver, hay que tomar en cuenta que la mayoría de las veces nosotros somos el reflejo de los padres, ¿Correcto? ¿sí? Y están los genes de por medio, ¿no? O sea, de alguna manera, pues ya traes este modus operandum de que si lo hacía de tus papás de tal manera, pues tú también lo tienes que replicar. Y muchas veces es el alumno superó al maestro, ¿no? O sea, es esa motivación de que si tus padres hicieron lo que hicieron, fundaron, crearon el imperio que crearon, pues tú también, tú tienes un reto muy grande porque tienes que por lo menos igualarlo o superarlo, ¿no? Y es motivacional el asunto, ¿no? Siempre uno quiere, bueno, desde mi trinchera, ¿no? Desde mi muy punto de vista es, pues siempre quieres ser mejor todos los días.
y evidentemente, pues eventualmente superar al que fue tu maestro, al que fue tu mentor, ¿no? Ahora, te voy a decir algo. En mi caso, te voy a hablar por mí y a ver si se asemeja a lo tuyo o no tiene nada que ver, pero mi jefa, mi madre, sí tuvo conversaciones conmigo en su momento que me decía, a ver, Braulio, yo te estoy dejando en cierta plataforma y lo que espero de ti, lo haga, no lo haga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con ella, en fin, hoy tengo mi propio punto de vista de muchas cosas, pero en su momento era, yo te estoy dejando aquí y aspiro o espero que tú crezcas y tú logres 2, 3, 4 escalones hacia arriba de esa plataforma. Eso fue verbalizado, cabrón. ¿En tu caso fue verbalizado o fue algo que fuiste interpretando unilateralmente? No, yo creo que sí fue verbalizado un poco, pero también creo que fue más una interpretación de lo que uno tenía que hacer a lo largo del tiempo, ¿no? No fue, no fue tan marcado, tan directo, ¿no? Y hoy en día, pues es eso, ¿no? Hoy en día uno tiene que reflexionar mucho lo que uno hace y por qué lo hace y para qué lo hace, ¿no? Y tiene que hacer sentido. Evidentemente nadie es perfecto, ¿no? No somos computadoras, somos humanos y los humanos lamentablemente nos equivocamos. No somos perfectos. Bueno, yo no me considero perfecto. Eh, hay mucho que se tiene que modificar o que se tiene que cambiar, que se tiene que mejorar, pero pues, lo más importante es estar en una línea, ¿no? Y en un buen camino, ¿no? Si uno quiere irse por el camino de, de la religión, es muy respetable, ¿sí? Si uno se quiere alejar de la religión, que fue en mi caso, pues también es muy respetable. O sea, 100%. yo creo que no somos nadie para juzgar, ¿sí? El por qué tú eres de tal religión o por qué tú no lo eres. Y creo que también está la base del respeto, ¿sí? Sí, sí. Yo te respeto como eres, tú me respetas como soy, como pienso y como actúo. Sí, 100%. Ahí me voy a aventar ahí un comentario en relación a eso. Fíjate que hablando de la religión, yo decidí en su momento probar un poquito de todas las religiones budistas, cristianismo, catolicismo, y un poquito tengo yo la mística de cuando quiero probar algo me meto a fondo para saber realmente de qué va, ¿no? O sea, no es por encimita, sino es, a ver, voy a probar realmente, como luego en el deporte, cabrón, ¿no? Si me gusta el triatlón, me meto de cabeza al triatlón y digo, lo probé cierto tiempo, ya sé lo que es estar a fondo y, y, y ese deep dive, ¿no? Hoy lo que te diría es que me considero un tipo sin religión, no soy devoto de ninguna religión, como tú las respeto todas. He probado, ¿no? Diferentes pinceladas a profundidad de varias. Y hoy pues yo tengo mi propio ángulo, ¿no? En términos de algo superior, algo más grande, llámale energía, universo, llámale este, lo que quieras, cabrón, espiritualidad. Yo creo que muchas veces lo de menos es la palabra y lo de menos es cómo etiquetamos, ¿no? Ante la sociedad. Lo importante es lo que tú consideras que te funciona y que te hace sentir mejor, que te da paz, que te da tranquilidad. Entonces, yo coincido en no juzgar, evitar juzgar, porque al final, pues, desde mi perspectiva, nadie tiene la razón y al mismo tiempo tú puedes defender tu punto de vista porque consideras que te permite estar bien, cabrón, aunque no coincida con el del frente. Entonces, Sí, y para puntualizar este último comentario tuyo, mi Braulio, tienes que hacer lo que hagas, lo tienes que hacer para que seas feliz, de acuerdo. porque hay muchas personas que lo hacen a la de a huevo, ¿sí? Están forzados a pertenecer a una religión porque muchas veces, y antes, pues así era el tabú, teníamos en México, y sigue estando, hay mucho tabú religioso, tabú cultural, y es que si mi abuelito fue católico, mi papá fue católico, yo tengo que ser católico, pues así es. No, a ver, espérame.
Tienes que ser libre de poder experimentar, como fue tu caso, y sobre todo, haz lo que tengas que hacer para ser feliz. No lo seas para ser frustrado. Hay muchísima gente que sí, lamentablemente, no son felices y se la viven frustrados toda la Que vida. no te digan y que no te cuenten. Esa es una de mis máximas, ¿no? Y bueno, lo dices de la religión, pero vamos a la profesión, güey. ¿Cuánta gente es abogada porque en la familia hay un despacho? O sea, huevo hay que ser abogado. ¿Cuánta gente es doctor? Pues porque resulta que el papá es doctor y tiene su consultorio. ¿Y a quién le va a dejar el consultorio? En tu casa hablemos de gastronomía, güey. O sea, tú has mamado gastronomía desde muy chico. ¿Qué pasa ahí en ese mundo gastronómico para Memo Ríos? Es decir, me gusta, es lo mío, me apasiona. ¿O cuán- cuánta influencia tienes de donde creciste para dedicarte a lo que te dedicas? Mira, yo me acuerdo en la prepa británica, en la que afortunadamente pude tener acceso y pude terminar de hacer mis estudios en Francia, en París, que teníamos una materia, un año antes de terminar la prepa, teníamos una materia que precisamente esa materia era enfocada a lo que tú quieres estudiar en la universidad, ¿sí? Y era una materia con mucha profundidad en el conocimiento técnico y práctico, de que una de las cosas que me marcaron es, no te obliguen, tú tienes todo en derecho de poder explorar las diferentes opciones y tú mismo tomar tus propias decisiones. A mí no me obligaron a estudiar lo que estudié, ¿sí? Prácticamente yo elegí lo que quise estudiar por voluntad propia, no fue por obligación. Y sabemos, toda la gente que está en la hospitalidad en todo el mundo, que la hospitalidad es muy sacrificada. Y o te gusta, sí, o te enamoras de la hospitalidad, o la vas a odiar para el resto de tu vida, porque es muy duro, muy, muy duro. Yo me acuerdo cuando colaborábamos juntos en los maravillosos festivales de la Canirac Morelos, del evento Sabor es Morelos. ¿No te acuerdas? Eran eventos padrísimos, pero toda la planeación de los eventos, todo el previo, el durante y el después, eran unas mega friegas, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, prácticamente esta es una industria que así es, no ha cambiado, sigue igual en cualquier parte del mundo. Hay algunos países o algunos establecimientos mercantiles que desafortunadamente siguen abusando mucho del empleado, ¿sí? Hay muchísimo abuso y muchísimas condiciones no correctas, ¿sí? No me voy muy lejos, no tratan bien a los empleados, no les pagan lo que les tienen que pagar, ¿sí? Y no les Yo cumplen. me acuerdo una vez que te vi en acción. Bueno, te he visto varias veces en acción. Y una vez la verdad es que me quedó tatuado porque hablando de los colaboradores, de los empleados, de que es una madriza esta industria de la restauración, de la anfitrionía, de la hospitalidad, aunque me consta también. Me acuerdo que tuvimos un evento y que empezó a llover a cántaros. Era una locura, O en la cabrón. estancia, Una o en el jardín la locura. estancia. Y para que veas que me acuerdo bien. Y yo te veía empapado cuidando los detalles de que el banquete continuara como debía continuar, pero estabas hecho una sopa. O sea, era impresionante, pero nunca te vi de malas. Estabas codo a codo con la gente, empapado, sirviendo, acelerando el proceso, el banquete. Estabas, o sea, yo cuando te vi hacer eso dije, este güey es de los míos. O sea, no le da miedo meter las manos y creo que es un mensaje también poderoso para el equipo que te acompaña. Pues yo me acuerdo que tuve que bajar todas las cortinas de la carpa porque los carperos
en ese entonces, supuestamente nos habían dejado personal de apoyo, personal de mantenimiento, precisamente porque ellos son los encargados que tienen que, en alguna eventualidad, pues encargarse de ya sea bajar las cortinas, pues si empieza a haber mucho viento, subir las cortinas, si no se va a volar la carpa, ¿no? Y pues no estaban, no sé por qué extraña razón no estaban, y si no bajábamos las cortinas, pues se nos iba a inundar todo el changarro que teníamos adentro, porque era la inauguración del Festival Sabores Morelos. Yo también me acuerdo mucho de esa noche, pero La pregunta importante que quiero hacerte ahorita para retomar la conversación es, en relación a la anfitrionía, la hospitalidad, a los 22 años te conviertes en director general del Centro Libanés de México. quisiera ir 2 pasitos atrás antes de responder esa pregunta, porque yo cuando termino de hacer mis prácticas no remuneradas en Madrid, me voy a la universidad a Suiza. Estoy casi 3 años en una escuela muy, muy reconocida, que todavía sigue operando, que se llama Glion, y ahí fue una etapa muy plena. Yo creo que fue la mejor etapa de mi vida, ¿no? Porque además sigo teniendo muy buena relación con amigos de ese entonces. Yo, híjoles, hace 24 años, ¿Qué año era? 24, 22 años, si no mal recuerdo. Pero en años, porque yo me acuerdo perfecto, mis primeras prácticas profesionales, sí, por ahí del 2000, Pues por ahí mis del primeras 2000 más o prácticas menos, ¿no? Por profesionales ahí del fueron en 2000. Tailandia, en Phuket, y me acuerdo perfecto porque a mí me tocó el 9/11 estando en Tailandia. Por la diferencia de horas, pues yo pensé que era una película lo que estaba pasando en Nueva York entonces, porque a mí me tocó de noche. Y al día siguiente, pues me entero de lo que ya todos sabemos. Entonces fue algo muy, muy interesante. Pero bueno, prácticamente yo estuve desde los 18 hasta como los 20, 20 años, 20 y medio. Luego termino de estudiar, me voy a hacer otras prácticas no remuneradas a Italia, a una empresa de banquetes en la Escuela de Milán. Después llego otra vez a París, hago un diplomado en vinos y ya decido regresar a México porque, aunque tenía muchas ofertas laborales en todo el mundo, pues decido regresar porque, pues, para poder apoyar a la empresa familiar, ¿no? Pero yo no llego directamente al centro libanés, o sea, yo llego a recursos humanos. Yo llego a ser el asistente de la gerente de recursos humanos en ese entonces. Estoy ahí un tiempecito en el grupo de la familia. Así yo llego a ¿Del trabajar, grupo, o yo sea, de llego a la trabajar familia, o sea, de directamente la empresa al familiar? grupo, Ok. a la empresa familiar. Termina mi estancia en recursos humanos, me voy a una unidad de negocio que teníamos en el Sheraton Centro Histórico, que hoy en día es Hilton. Nosotros llevamos la operación de todos los eventos del hotel, y ahí estuve en alimentos y bebidas, ya muy, muy metido a fondo en alimentos y bebidas. Y después fue cuando se me abre la oportunidad de ser asistente de la que en ese entonces era la directora general del centro libanés. Hay que acordarnos que hay 2 centros libaneses en México. Uno es el que está en la colonia en la Florida, en la calle, es la unidad de Hermes, y el otro centro, que es el nuevo, que nosotros teníamos toda la operación de alimentos y bebidas y del restaurante, de los banquetes. Yo ahí voy a ser el asistente de la que era la directora, una señora Mónica Rueda, y pues ahí me meto más de lleno, ¿no? Ella se va del centro libanés y yo tomo su vacante, ¿no? O sea, prácticamente me da mi papá, en ese entonces todavía vivía, me da la oportunidad y pues agarro el toro por los cuernos y digo, bueno, pues, ¿sabes qué? Todo lo que ha hecho bien Mónica, pues hay que hacerlo mejor, y lo que a lo mejor no lo hacía tan bien, pues hay que hacerlo mejor. Y ahí empieza pues todo el tejimaneje y el campechano de llevar a la práctica operativa lo que aprendiste en la escuela. Muchas veces la teoría en cualquier escuela, en cualquier universidad,
no es tan fácil llevarla a la práctica, ¿sí? O sea, lo que aprendes en la escuela, ¿no? A veces es complejo llevarlo a la práctica. Igual, y pues sí, afortunadamente pude llevar a la práctica varias cosas y pues le dimos ahí una vuelta importante a, al, a la unidad de negocio. En ese entonces me acuerdo que había, a mí me lo dejaron con pérdida, con mucha pérdida, con una bastante pérdida muy considerable y pues te empiezas a mover, empiezas a organizar ahí el tinglado, recuperamos en menos de un año la pérdida, empezamos a tener números negros y le empezamos a dar ese cambio al lugar y obviamente yo tenía muy buena conexión con todo el comité del centro libanés, con todos los presidentes, cada año cambian de presidente y pues llegamos a formar una bonita familia. ¿Qué crees que es lo que más te funcionó? O sea, una actividad que tú puedas elegir y digas, puta, esto es lo que empecé a hacer y fue lo que más me jaló en el tiempo. Y te pongo un ejemplo personal. Yo cuando me dediqué a los restaurantes más de una década, yo no tenía mucha idea como lo que tú dices. De repente llegas y dices, puta, ahora sí, ¿no? Agarrarlo todos por los cuernos, pero ¿eso qué significa, no? ¿Por dónde empiezo? Y en mi caso, lo que a mí se me ocurrió que nadie me enseñó fue siéntate uno a uno con todo el personal, uno a uno, para conocerlos, para entender qué hacían ahí, eh, qué sabían hacer, si realmente estaban contentos o no, si estaban puramente por necesidad chambeando ahí y ninguna otra razón, o había algunos que realmente les apasionaba y les gustaba la restauración o servir a los demás, en fin. Entonces, uno a uno empecé a conocerlos, incluso también sus hobbies, qué hacen fuera del trabajo, porque como tú bien dices, es tan demandante que pasas más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, si tener algunas actividades extracurriculares, y eso a mí me funcionó muchísimo, cabrón, porque yo logré conectar a un nivel superlativo con cada uno de los colaboradores y me permitió lograr grandes resultados en su momento con ese nivel de conexión. No te puedo decir que yo era experto en manejo de inventario, ¿no? O en temperaturas, o en la rapidez del platillo, o en el sazón, o la cocina, chinga. Eso te diría que fue una gran actividad. En tu caso, ¿tuviste alguna actividad, algún hack que digas, puta, esto me jaló muy bien? Mira, sin duda, ¿no? Lo que tú mencionas ayuda, el uno a uno, siempre es muy bueno. Pero a mí lo que me funcionó más de lo que recuerdo, primero la humildad y llegar a hacer un diagnóstico, ¿sí? Es como si fueras un médico, oye, a ver, pues voy a ir para que me hagan un diagnóstico. Primero tienes que saber cómo está el paciente, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? ¿Está enfermo? ¿No está enfermo? Y ya después de saber lo que tiene el paciente, pues tú ya vienes y le das la medicina. A mí me funcionó que primero yo ya estaba en el equipo, claramente pues estaba involucrado al 100% en alimentos y bebidas, pero me funcionó el conocer más a profundidad y el hacer una evaluación general de cómo estaba, ¿no? De cómo estaba todo, desde cómo estaban los inventarios, desde cómo estaba la cocina. Yo, por ejemplo, yo me enfoqué mucho en la limpieza. Como todos sabemos, en la hospitalidad y la limpieza es fundamental, ¿no? Desde ese entonces ya existían los famosos distintivos H y el ISO y todas estas cosas, y nos enfocamos mucho en eso. Llegamos a lograr premios de ser el mejor restaurante o salón de fiestas con la mejor calificación de distintivo H. Me acuerdo que nos entregaron el reconocimiento ahí en Cuicuilco, en Plaza Cuicuilco, en el sur de la ciudad. Y dijimos, bueno, pues ya conseguimos el H, pues vamos por el ISO y vamos por el HACCP. O sea, yo me enfoqué mucho en el tema de la inocuidad y de la limpieza, pero no solamente de la infraestructura, también de la gente. Desafortunadamente en México, pues hay gente que no es muy correcta, que no es muy limpia para trabajar. Entonces, por ejemplo, a la cocina solamente entraba, la gente tenía que lavarse las manos, tenía que cambiarse, puso un área de locker que antes no había. Entonces hoy llegas y primero pues quítate la ropa de civil y ponte tu ropa
del trabajo. En ese entonces, bueno, la filipina y todo, pero también la cofia. Nosotros bueno, yo no permitía que tuvieran red, porque yo decía, "Bueno, la red, ¿de qué sirve? Te puedes tapar un pelo, pues mejor la cofia". Y obviamente el uniforme perfecto, ¿no? O sea, si estás en una cocina, pues tienes que tener el uniforme que es, ¿no? Eh, y eso funcionó mucho. Y la interacción con la gente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tampoco había comedor de empleados. Entonces yo tenía un tapanco, y entonces en el tapanco hicimos un comedor. O sea, de algo que no existía, hicimos un comedor, y la propia gente de cocina hacía la comida del comedor, pero bajo una calendarización, bajo un programa del menú, ¿no? O sea, algo muy específico, cosa que antes no lo hacía. Prácticamente era, ustedes coman antes del servicio, porque si están hambrientos, no van a trabajar. O sea, la productividad que tengan en la cocina, imagínate, estando, tú lo sabes, tú lo vivías, acuérdate, la gente que trabajaba en la línea de cocina, pues se llevan unas mega friegas. Entonces ahora imagínate que si lleven esa friega, pero que no estén con el estómago vacío, pues se te desmaya. Sí, ahora, quiero preguntarte algo relacionado a estas comidas con colaboradores. Seguramente tú lo has vivido más de cerca. Yo nunca lo he vivido a ese nivel, pero restaurantes de cierto nivel, quizás ya de ciertos cubiertos o más finos o como se diga, tienen algo conocido que lo he visto en películas, güey, que se llama Family Meal. Y el Family Meal es es un big deal. O sea, utilizando palabras en inglés, es realmente muy relevante para el equipo este famoso Family Meal, que cocinan entre ellos, que se sientan a la mesa y comparten, y es una interacción que desde mi óptica suma muchísimo como parte del equipo. Es decir, nos cocinamos súper rico a nosotros, nos apapachamos y estamos listos para servir a los demás. Ese Family Meal, si es así, Memo, o sea, sí tiene ese nivel de relevancia. Y tiene más relevancia. Y la importancia del Family Meal es que todos los colaboradores coman juntos. No que solamente coman los de cocina, y entonces no comen los de servicio, porque eso cuando se hace eso, que sí pasa, empiezas a tener guerras internas y división. Pues es que la gente del servicio no se lleva con la gente de cocina, y la gente de cocina no se lleva con la gente de servicio. Pero además, no, pues el jefe come en su oficina y es que es patrón. No, en mi caso comíamos todos juntos, porque somos una comunidad, somos una hermandad, y todos nos apoyamos los unos a los otros. Y si la cocina no prepara bien el platillo, se va a quejar el comensal, y la queja le va a llegar al de servicio, y viceversa. Entonces nosotros sí lo hacíamos, y comíamos todos juntos. Y luego teníamos briefings. Antes de cada servicio, que seguramente tú también lo llegaste a tener, teníamos briefing. El briefing lo teníamos ya después de haber comido lo que tocaba en esa semana, ¿no? Y no eran menús muy especiales, simplemente agarrábamos lo que evidentemente estaba en buen estado, pero más bien hacíamos un aprovechamiento de lo que iba a ser merma, ¿sí? Y en vez de merma, pues la convertíamos en comida para el staff, pero de buena calidad. O sea, no dábamos porquerías, ¿me explico? Claro. Y balanceado, y bueno, o sea, un buen platillo con su buena guarnición, con su buen postre, con su buen agua de sabor o agua al día. Evidentemente nunca con temas de alcohol, ¿no? Ni que una cerveza para acompañar la comida o un vino, eso estaba estrictamente prohibido. Y pues así empezamos a formar una buena comunidad. Te decía que en diciembre de 2006 fallece tu papá. ¿Seguías siendo director general del Centro Libanés? No, fíjate que ya en el 2006 yo estaba ya en un proceso de transición. Seguía involucrado en el Centro Libanés, pero yo estaba ya en el proceso de transición con la que en ese entonces era nuestra directora general, Ramona Yergo,
que prácticamente era el brazo derecho y izquierdo de mi papá. Y estaba yo con ella muy pegado porque pues ella era la reina del juego, ¿no? Eh, y estaba yo mucho con ella. Y eventualmente yo dejé el centro libanés. Y después de que fallece, yo me voy otra vez a Cuernavaca. Yo regreso a Cuernavaca otra vez por tercera ocasión. Y yo en el 2008, bueno, antes del 2008 nosotros teníamos un punto de venta, una oficina comercial en Plaza Cuernavaca, casi enfrente de la entrada a la placita chiquita donde estaba ay, se me fue el nombre de la plaza, la que estaba Casa literal Nueva. enfrente. Casa Nueva, exactamente, Casa Nueva. Y ahí, bueno, pues porque hacíamos muchos eventos en Cuernavaca, muchas bodas. Estaban muy de moda las bodas y hacíamos bodononones. Y después de esa primera etapa, yo decido abrir un restaurante en Río Mayo. Río Mayo, esquina Leñeros. Ahora, antes de llegar a Arom, Ah, ¿te espero acuerdas haber, el nombre? Sí, te a ver, acuerdas. espero haber pronunciado bien Arom, tu restaurante ahí en Cuernavaca. ¿Cómo fue diferente tu vida a partir de el fallecimiento de tu papá? Antes de que falleciera, sí teníamos mucha conexión, pero pues como todo, ¿no? La vieja escuela con la nueva escuela. Y teníamos esos dimes y diretes muy normal, que seguramente muchos lo tienen. Pero sí había varios puntos en puntos operativos que pues no nos entendíamos y realmente pues, había cierta fricción. Evidentemente, pues después ya no había este tipo de presión, pero de alguna manera pues me quedaba me quedó muy marcado, ¿no? El por qué, cuál era su racional de que por qué las cosas tenían que ser de esta manera y no de la otra manera. Entonces, aunque pues ya no está, me acordaba mucho, ¿no? Porque había mucha enseñanza y evidentemente pues, son cosas muy buenas. Él logró hacer todo lo que logró y pues fue un gran visionario, ¿no? ¿De qué te diste cuenta, Memo? ¿De qué te diste cuenta cuando él ya no estaba? O sea, esto que dices que me parece muy valioso y me interesa genuinamente. ¿Cuál es un ejemplo claro de ahora que ya no está aquí, me doy cuenta de esto? Pues, evidentemente la enseñanza desde muy chico de estar siempre al servicio de los clientes, ¿no? La, la, mm, el personalizar, o sea, yo me acuerdo que él prácticamente con varios clientes les decía, ¿te vas a casar? Muy bien. ¿Qué presupuesto tienes? No, pues tanto. Ok, yo te hago el menú. Y se lo compraban, ¿eh? Y prácticamente era casi que estaban comprando a ciegas, ¿no? Llegó a tener tan conexión con los clientes que los clientes lo buscaban y evidentemente tú sabes que en mercadotecnia el boca a boca es el mejor y el más económico. Em, eso siempre es fundamental. Y luego ya después con mis propios clientes, yo los atendía, por ejemplo, tú sabes que las bodas se planean con mucho tiempo de anticipación, con años de anticipación, y yo llegaba a atender a mis clientes desde la primera cita, ¿sí? De la primera entrevista con los clientes hasta que los despedía cuando terminaban su boda. Y curiosamente, después de lo de Aarón, yo hice muchísimas bodas en Cuernavaca. Yo me acuerdo que llegaba a hacer anualmente alrededor de 30, 40 bodas, con clientes míos solamente, además de todas las otras personales del personal comercial de la empresa que pues, también tenía sus clientes y también servíamos eventos en Morelos. Pero yo creo que eso fue lo más importante, ¿no? El dedicarle el tiempo y la personalización con los clientes y eso los clientes lo apreciaban mucho. ¿Tenías algún truco para conectar? Esto que dices, me di cuenta cuando partió mi padre, ese nivel de personalización, de conexión, que yo estoy a favor y estoy de acuerdo. ¿Descubriste en ti, Memo Ríos, alguna especie de truco, algún hack que digas, lograba
esta conexión, no sé, entablando una conversación alrededor del fútbol, ¿no? O trataba de estudiar un poquito antes de la primera entrevista con mis clientes qué les gustaba, algo que tú digas, esto me jalaba bien. No, prácticamente yo creo que tiene que ser natural, porque si eres falso, está peor, te sale contraproducente, ¿no? Entonces tenía que ser natural y desde luego, pues siempre te la tienes que creer, ¿no? Porque si no te lo crees tú, pues quién más se lo va a creer. Y yo creo que así también un poquito pasándolo a lo que hacíamos nosotros específicamente en los eventos o en las modas, pues era eso, ¿no? O sea, si me estás buscando a mí es que sabes que hemos hecho bien las cosas y sabes que en tu evento nada va a salir mal, ¿no? O bueno, tienes menos probabilidades de que salga mal algo por la experiencia que tienes y lo que han hecho. Y darles esa seguridad a los clientes que pues están con el mejor, ¿no? Y que es muy difícil que algo salga mal, ¿no? Muy pocas veces salieron mal cosas o a lo mejor salieron más cosas, pero que no dependían de ti directamente. Regresemos, Aarón, a tu emprendimiento en Cuernavaca, este restaurante. Fue 2008. 2008. ¿Cómo construyes la idea de Aarón? Mira, sí, desde luego fue un emprendimiento muy, muy raro, porque no que siempre queríamos estar, bueno, yo tenía la idea de estar adentro de un hotel para que le pudiéramos darnos cosas, no solamente tener el restaurante, pero pues también darle servicio a los huéspedes del hotel y evidentemente hacer eventos. Y pues caímos ahí en el Hotel Río 1300, que no se siga todavía, ahí está en la calle de Río Mayo. El dueño en ese entonces era a todo dar, yo tenía muy buena relación con el dueño, pero yo creo que eh, se vendieron como un hotel boutique de alta gama cuando realmente no lo fue. Era un hotel pues modesto y estaban medio escondidos y pues fue muy duro porque literal llegó yo me acuerdo que en ese entonces pues creo que fue la influenza y la crisis económica pegó duro en Cuernavaca y literal nosotros el concepto del restaurante fue evidentemente un concepto mediterráneo, pero que seguramente tú llegaste a ir a comer. Pero yo creo que nos adelantamos mucho a lo que en ese entonces el mercado de Cuernavaca estaba acostumbrado. O sea, no hacíamos cosas muy locas, pero sí nos volamos la barda, ¿no? Y desafortunadamente la inversión que se hizo fue una inversión muy considerable para lo que realmente fue. Pues eventualmente, aunque le dábamos servicio al hotel y hacíamos eventos y utilizábamos el rooftop para hacer varias cosas, pues económicamente nos pegó muy duro y terminamos cerrando. Creo que, si no mal recuerdo, no duramos ni un año. ¿Cuál fue el principal aprendizaje en ese cierre? Pues primero yo creo que con conocer a profundidad el mercado y no obsesionarte con volarte la barda. Nosotros sí nos volamos la barda con varias cosas, porque yo me acuerdo que teníamos por ejemplo, una super cocina, le invertimos muchísimo dinero a la cocina con equipos de alta tecnología. Dame un ejemplo. Los platos eran alemanes, los cubiertos eran franceses, la copa era la copa Riedel, esta copa austriaca, o sea, una locura, ¿no? Una locura en el arte de la mesa y el salón era muy frío. O sea, bueno, el hotel era muy frío también, ¿no? Pero el salón no, no tenía, no tenía vida, no tenía alma. Y por más de que quisimos cambiar y modificar un par de cosas, pues ya estamos allá adentro y fue muy difícil el poder continuar. Terminamos en muy buenos términos con el casero, solamente le dejamos las instalaciones enterradas de toda la parte de cocina y literal todos los equipos de cocina nos los llevamos. Que haciendo ahí como un highlight, yo creo que a veces cuando emprendemos estamos
adelantados al tiempo o llegamos demasiado temprano a la fiesta. Entonces, el timing creo que para emprender también es muy importante. Yo lo viví, o sea, con un emprendimiento que fracasó de alimentos, fue que todo el mundo me decía, oye, pues a lo mejor es muy temprano, ¿no? Este tipo de gastronomía para Cuernavaca y este tipo de platillos saludables y healthy y lo que tú quieras. Y yo estaba convencido que no era así y me di cuenta que sí, que era demasiado temprano ese tipo de tendencia gastronómica para el año en el que estábamos. Yo estaba adelantado a mi tiempo y me acuerdo que lo que presumo de ese emprendimiento es que Yuya, ¿no? Esta mujer súper famosa en redes sociales era mi clienta, ¿no? Y de repente se aventaba ahí algunos videitos, imágenes. Entonces, ahí saludos a Yuya donde quiera que esté. Después de Aarón, Memo, regresas al grupo, regresas al negocio familiar y si no me equivoco, te dedicas a liderear la escuela del grupo, la escuela gastronómica del negocio familiar. ¿Estoy en lo cierto? Sí, después de Aarón, yo sigo porque todavía teníamos en ese entonces el punto de venta en Plaza Cuernavaca y yo seguía teniendo clientes y la verdad, todas las bodas y eventos que hacíamos o festivales que llegamos a hacer en Cuernavaca, pues fueron muy, muy exitosos y la gente pues, reconocía todo el trabajo que había detrás, ¿no? Me quedo ahí un poquito de tiempo y ya después regreso a México, estuve un poquito en el área de ventas y apoyando mucho a la directora general, a Ramona, pero como que a mí ya no me gustaba esa parte, como que yo creo que ya estuve mucho tiempo en ventas y pues es muy tardado, ¿no? Sobre todo lo que mencionamos, el tema de las modas, ¿verdad? Te sientas hoy con una clienta, pero te está contratando el evento que es dentro de un año. Entonces, yo me acuerdo que no sé si fue 2011, creo que fue 2011, no recuerdo muy bien, pero la escuela de cocina pasaba por una etapa muy negra, muy oscura. El director que en ese entonces estaba es el mismísimo chef Ricardo Muñoz Zurita, el gran chef Ricardo Muñoz de los restaurantes Azul Lior, Azul Histórico, todos los emprendimientos que ha tenido. Es un gran chef, pero no sé, como que no había mucho enfoque. Quitó el producto estrella que en ese entonces tenía la escuela, que era la carrera técnica, es un programa técnico de cocina de 2 años. Que realmente la gran mayoría de los cocineros hoy en día exitosos que tienen estrella Michelin, que son los mejores restaurantes del mundo, algunos pasaron por nuestra cocina. Y el consejo de administración en ese entonces ya la quería cerrar, era diciembre de 2011, si no mal recuerdo, y tenía mucha deuda la escuela, y estaba muerta, era un panteón, no tenía matrícula. Y yo me acuerdo que les dije en diciembre, denme la oportunidad. Ay, bueno, pues órale, pues agarra el toro por los cuernos. Pero tienes deuda, ¿eh? Y deuda de varios millones. Y no tienes programas, y no tienes matrícula, y las cocinas están cayendo, y no sirve nada. No se preocupen. Yo lo agarro. Y lo agarré con un chef que se llama Santiago Ortega. Él era mi brazo derecho, él llevaba toda la parte operativa de la escuela. Hoy en día él ya no está en el grupo, trabajó muchos años con nosotros. Hoy está en otra escuela, que también es muy conocida, que el dueño es exalumno, Carlos Coronado. La escuela se llama Coronado, está en el Estado de México. Él está ya con ellos, lleva ya bastantes años, pero él me ayudó mucho a poder levantar todo. Y nosotros volvimos a abrir la carrera técnica en septiembre del 2012, ¿sí? Era el programa, el producto estrella. Entre otras cosas, empezamos a hacer convenios con marcas. Revivimos al muerto.
porque literal era un muerto. Y pues con mucho trabajo, en poco tiempo pagamos la deuda que teníamos. Evidentemente nosotros solamente pagamos la renta, bueno, el mantenimiento del predio, no pagamos renta porque pues estábamos apenas empezando. Y fue en San Jerónimo, fue en San Jerónimo durante todo ese proceso, y también nos tocó llevar a cabo el proceso de cambio de sede. De San Jerónimo nos fuimos a Periférico, a donde están los salones de eventos, porque eventualmente el predio se vendió. Antes de que se vendiera el predio, teníamos un inquilino que era la Academia de Arte de Florencia, que no se sigan, porque era un predio muy grande, teníamos muchísimos metros cuadrados, y en una sección que daba a Río Magdalena, al eje 10, ese edificio estaba ocupado por la Academia de Arte de Florencia, y por ahí todavía teníamos la Cava y la Escuela Mexicana y otras cosas, pero fueron buenos inquilinos, y ya, pues al fin y al cabo se tomó la decisión de vender el predio y nos mudamos a Periférico. También nos tocó toda esa mudanza de la escuela. No obstante, estaba a punto de cerrar las operaciones de la escuela. Cuando tú dices, échenme el muertito, duras 10 años, o sea, algo que iba a acabar cerrando y lo tomas, y si no me equivoco y me salen bien las cuentas, lidereas por una década algo que iba a desaparecer. ¿Estoy en lo correcto? No, sí, desde luego, estás en lo correcto. ¿Cuál era tu mantra, Memo? ¿Cuál era tu mantra esos años? ¿Qué cruzaba por tu mente? Lo que pasa es que siempre mi papá comentaba que el propósito principal de haber abierto la escuela de cocina, que en ese entonces había muchísimos becarios, y no generaba, esa unidad de negocio no generaba dinero per se, me explico, pero sí generaba mucha mano de obra calificada, y esa misma mano de obra en la que cuando hacían sus bloques de prácticas, o cuando tenían que hacer horas para poder cumplir con sus cuatrimestres, pues era la mano de obra que tenían los eventos, y que eventualmente había muchos que eran muy buenos y los acabamos contratando, ¿sí? Dije, no, espérame, esta es la materia prima más importante, ¿no? Además de los insumos, el que tú puedes tener maravillosos insumos, pero si no tienes maravillosos cocineros o chefs, pues no haces nada. Al fin y al cabo, tú sabes, el platillo, pues no tiene su buen sazón, su buen sabor, su buena vista, y pues no te lo compra. Y entonces dije, no, ¿cómo? No podemos permitir que esto muera. Y pues empezamos a hacer una revolución en todos los sentidos, en los programas académicos, en los docentes. Yo me enfoqué mucho en las alianzas estratégicas en el mundo, ¿sí? El poder seguir teniendo, porque sí teníamos muchos contactos con grandes restaurantes del mundo, sobre todo en España, de los que había hecho mi papá desde antes. Y no, pues hay que continuar con todo este legado, y pues empezamos a tener muchísima apertura para nuevos lugares de estrella Michelin en muchas partes del mundo, convenios, asociaciones, una bola de cosas. Y la verdad, pues le dimos la vuelta a la tortilla. ¿En esos años fue cuando creaste el concurso Joven Chef Mexicano? El concurso lo creó mi papá, pero también el concurso había muerto. Ok. Sí, y lo revivimos, el concurso. Cuando estabas ya en la escuela. Sí, y también hicimos un congreso internacional en el 2010. En 2010 trajimos a los mejores chefs del mundo, hicimos un congreso gastronómico. Además, en ese mismo año del 2010 que hicimos el congreso, hicimos el concurso, y el concurso era cada 2 años, y luego tuve acercamiento con varias secretarías de gobierno, pues, porque necesitábamos apoyo, necesitábamos patrocinio, y lo logramos. Entonces también revivimos, no solamente se revivió la escuela, pero también se revivió el concurso, que era el único concurso de mexicanos para mexicanos.
porque hay otros concursos que pues, podían participar de otras nacionalidades. Y este concurso Claro. era muy importante porque además de que tenías que ser mexicano de nacimiento, tenías que estar trabajando y por lo menos tener 3 años de experiencia en donde trabajaras, en un hotel o en un restaurante. Y pues eran unos reventones, pero fue algo que hoy en día, muchos chefs, por ejemplo, te puedo dar el caso de Aquiles Chávez. Aquiles Chávez, el chef de los bigotes, es muy reconocido ahorita que tiene su gran restaurante Sotelo en Pachuca, y pues ha participado en N cantidad de reality shows y muchos programas que él hacía de cocina. Él se acuerda, él nunca ganó el concurso. Creo que él concursaba en ese entonces y creo que participó 3 o 4 Pero él era de veces los que y concursaba. nunca ganó, pero sí Ok. llegó a participar mucho y siempre se acuerda que pues no era fácil, ¿no? Era un concurso muy, muy complicado con varias etapas de eliminatoria y con grandes jueces. No, claro. Y él lo tiene marcado, ¿eh? O sea, hoy si hablas con Aquiles Chávez, exalumno del colegio gastronómico, del colegio, el de la Condesa, ay, se me fue el nombre, el colegio de gastronomía que está en la Condesa. Ahorita te acuerdas, pero me va a encantar y estaría poca madre, güey, que algún chef hoy allá afuera que nos... Superior de gastronomía. El superior de gastronomía, que nos llegara a escuchar gracias a este podcast, estaría increíble contar su historia, ¿no? Decir, yo gané y ahora tengo esto o aquello gracias a ese concurso, o no gané como Aquiles, pero hoy he podido penetrar la gastronomía o dedicarme a esto o aquello. Estaría poca madre si alguien por ahí nos llega a escuchar, que te contacte a ti o a mí. Estaría increíble saber qué ha sido de su vida, de todos estos chefs mexicanos para mexicanos que concursaron ahí en esta iniciativa. Y quiero llegar a la Fórmula 1, cabrón. Si no me fallan los números, creo que del 2015 al 2019 participaste en la Fórmula 1. Me imagino que haciendo todo el tema del catering, todo el servicio. ¿Cuál fue el día más retador? Porque entiendo que es una gran logística la Fórmula 1. Mira, Fórmula 1 este año, que acaba de terminar el Gran Premio de México, fue el 9º año consecutivo de que nosotros operamos con personal para el paddock. El paddock, como ustedes saben, pues es el área más exclusiva de Fórmula 1. Ok. Pero Fórmula 1 fue muy difícil porque hace 10 años los operadores en exclusiva del paddock es una empresa austriaca, ¿sí? Una empresa que se llama DO, el símbolo de and en inglés, y CO Doco, ¿sí? Y ellos no creían de lo que yo les había comentado, que nosotros podíamos ser su solución en México de personal calificado, ¿sí? Y después de muchas reuniones, me acuerdo perfecto que yo estaba en una reunión de trabajo con amigos empresarios en el restaurante El Estoril en Polanco. Y me acuerdo que ya después de esta reunión terminó, yo tenía yo los invité a comer y les dije, ya por favor, ya no busquen más opciones. Yo soy la mejor opción. Bueno, eso ya venía desde antes, es más, miento. Esa reunión, esa comida que yo les invité, al terminar la comida, me dieron, mira, aquí está tu contrato de adjudicación directa para todo el personal. Y no fue solamente personal de nuestra escuela, ¿eh? Nosotros convocamos estudiantes de muchas otras escuelas para participar, porque además pedían mujeres, solamente mujeres. Hoy en día ya, por la equidad de género, ya tienes que ser un poquito más balanceado. Pero en ese entonces, en servicio, en las meseras, tenían que ser forzosamente mujeres y tenían que tener una estatura y una serie de cosas. Casi que las pedían con hoja azul, ¿no? Y pues eso no existe, hay muy pocos. Y fue un bonito recuerdo.
Y pues ahí seguimos todavía, esperemos seguir muchos años más. Ahora, suena increíble decir, puta, ganaste, aquí está la asignación directa, Memo, puta, de lujo, puta, emoción, aplausos, fanfarrias, qué chingón. Ahora, viene a operar. ¿Recuerdas un día con una camotiza marca Llorarás? Para contexto, la camotiza es en el argot restaurantero cuando no sabes dónde meterte, que te llegan de golpe, ¿no? 500,000 clientes con hambre, exigentes, te falta personal en cocina, te falta personal en piso y esa camotiza que a muchos que se dedican a operar restaurantes o banquetes o lo que sea, incluso los manda al baño a llorar, cabrón. Te dice, puta, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. En la Fórmula 1, tanta gente en el paddock, exigentes, que pagaron su boleto, que es una zona súper exclusiva, demandantes. ¿Recuerdas algún momento de camotiza complicado, difícil que tuviste que darle vuelta a la tortilla rápido? Mira, yo creo que la parte más compleja y delicada fue el asegurar que el reclutamiento se llevara a cabo, que la gente de esta empresa tenía la última palabra de la elección. Quiero a Martita y quiero a Sandra y quiero a fulana. En lograr que llegaran a tiempo al autódromo. Porque sí, claro, tú puedes hacer tu reclutamiento y pasan todas las pruebas y la capacitación y te dicen que sí van. Y claro, eran 300 en ese entonces. Dijimos, órale. Y pues a ver si llegan, porque tienen que llegar a las 6 de la mañana. Entonces, claro, pues sí estás con el Jesús en la boca. Aunque la empresa les mandaba los camiones, entonces un camión salía de la náhuac y el otro camión salía del Superior de Gastronomía y el otro salía de nuestras instalaciones en ese entonces en San Jerónimo. Afortunadamente todos llegaron. Tuvimos muy pocas bajas y prácticamente como nosotros solamente suministrábamos el personal, no solamente el personal de meseras, pero también el de cocina y también el de stewards, los lavalosas, prácticamente los meseros que teníamos nosotros eventuales y algunos fijos en banquetes eran los lavalosas, eran los cargadores, ¿sí? Eran los chalanes y poquitos, porque empezamos a tener muy poquitos en cocina. Poco a poco, conforme iban avanzando los años, nos iban pidiendo más personal. Que acaba de pasar, creo que entre todo el personal de back of the house y front of the house, creo que fueron como unos 400 más o menos. Ok. Ahora, ¿qué reto es que pues no es personal que regularmente, hablando los 400, trabaja contigo y que, ya sabes, hay cultura organizacional y hay valores, principios, visión y la chingada, un curso de inducción? Es cómo le haces para que 400 personas jalen para el mismo lado en tiempo récord. Lo que pasa es que nosotros siempre desde el primero les cumplimos con lo que les dijimos que les íbamos a dar. El uniforme, la alimentación y el pago. No era mucho, pero pues era un pago y era un pago seguro. Y como varios trabajaban varios días, sobre todo más la gente de la balosa, porque en la Fórmula 1, esta empresa, trae todo. O sea, digamos que los equipos de cocina termina un Fórmula 1, se los trepan al avión y se los llevan al otro y así, ¿no? Entonces, claro, pues teníamos que hacer mucho setup, no mucha preparación. Entonces, prácticamente tenían asegurado pues un dinero durante 2 semanas, o en el caso de las meseras durante 3 días. Y también, pues valor curricular es una maravilla. Claro, claro. Quiero que platiquemos de algo que en mi cabeza me imagino que es como una combinación deliciosa para ti
independientemente de los desafíos que hayas vivido, pero tu pasión por el fútbol y tu pasión por la gastronomía en los pabellones de los mundiales de fútbol. O sea, quiero entender y que me lo describas si es así, güey. Que en tu cabeza decir, puta, junto lo mejor de mis dos pasiones, el fútbol y la hospitalidad. Y bueno, idealmente es que salga perfecto y sea un bombazo y demás. Entiendo que hay desafíos y retos. Pero al menos en tu mente era así, decir, puta, estoy juntando lo que más me gusta hacer. Mira, yo creo que se junta un poquito el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y en los dos mundos tienes intensidad. Intensidad de Fórmula 1, o sea, de más de 300 kilómetros por hora. El primer acercamiento real que tuve en un pabellón fue en Rusia, fue en 2008. Fuimos contratados por el dueño de ese evento que se llamaba Una Probadita de México, ¿sí? Y fue un evento con muchos retos, porque Rusia en ese entonces, pues prácticamente no estábamos acostumbrados a lidiar con ese tipo de personas. Hicimos varias visitas de inspección y fue todo un caos, el previo, porque ya habíamos seleccionado quién iban a ser nuestros proveedores. Después de las 3 visitas de inspección, resulta que mi cliente me manda un mes antes. Yo llego un mes antes a Moscú y sorpresa, con contrato en mano, el proveedor que ya teníamos para insumos y para personal se baja del barco. A un mes antes de empezar. Un pabellón no más recuerdo si 10,000 o 30,000 metros cuadrados, pero la gran ventaja que tenía este pabellón es que era el único pabellón de todo el mundial que estaba en un espacio cerrado, porque los pabellones de la FIFA, los famosos FIFA Fan Fest, estaban al aire libre y estaban fuera del centro de la ciudad. Nosotros estábamos a 150 metros de la Plaza Roja. Me podías ir caminando a la Plaza Roja. Nosotros teníamos la seguridad del Kremlin, porque estábamos en el perímetro adentro del Kremlin. Entonces, imagínate eso, lo que era la logística. La mejor ubicación, cerrado. No, pues super ubicación. Llegamos cabrón. a tener bastantes conciertos, ¿no? Me acuerdo que fue Molotov, fue todo un éxito rotundo Molotov, fue creo que OV7, Edith Márquez, la banda del Recodo también, de hecho un palomazo Paulina Rubio, no, fue una locura. Y bueno, yo ya tenía varias opciones, yo me llevé a algunos estudiantes en la escuela y algunos cocineros, éramos un equipo pues, muy chiquito, éramos creo que 15 en total, para un evento que recibía miles de personas todos los días, porque teníamos todos los partidos en vivo, en pantallas gigantes. Y vendíamos evidentemente pues comida mexicana, teníamos que diseñar todo el menú, toda la ejecución, la cocina de producción, ya al final era una cocina de producción que estaba a media hora fuera de Moscú, entonces tenías que producir en esta cocina de producción, en esta Ghost Kitchen, y luego transportar todo, tenías que llegar antes de las 5 de la mañana porque si no entrabas, ya cerraban el perímetro de donde estaba el evento, y luego tenías que operar, fue una locura. Una locura y la verdad pues dimos un excelente resultado. El cliente estuvo muy, muy, muy agradecido, muy contento por todo lo que hicimos. Y la verdad, hicimos milagros, ¿eh? No, se escucha un reto, pero macizo. O sea, no sé si dormiste esos días, cabrón. Pues era muy intenso, vivíamos prácticamente a 1 hora afuera del venue. Y pues al principio sí, los primeros días, sí, vámonos en metro y nos regresábamos en metro y luego ya teníamos que pagar taxi porque literal terminamos muy cansados, pero fue una bonita experiencia. Eso fue Rusia en el 2008. Y luego pues ya la joya de la corona fue Qatar 2022. Eso fue un poquito más complejo porque
En este caso, no fui como proveedor, fui como organizador. Y junté a una serie de personas y lo hicimos posible. Este fue un pabellón que se hizo en Doha, eh, en el predio del Waldorf Astoria de Lusail. Lusail es como el Santa Fe de Doha, ¿sí? Y es donde estaba el estadio donde México jugó contra Argentina y donde también fue el estadio de la final del Mundial. Y yo pensé que Rusia era difícil poder trabajar, poderte darte a entender, poder cumplir. Y no, yo estuve para cuentas cortas, estuve en Doha 6 meses. Y a mí me tocó hacer todo, desde poder terminar de concretar la alianza con el socio local, abrir la empresa, todos los proveedores. Teníamos 10,000 metros cuadrados al aire libre. No, fue una locura. Qatar fue una cosa fuera de lo común. ¿Lo volverías a hacer, Memo? Fíjate que no. Fíjate, como organizador no. Obviamente hubo muchos retos, muchos aprendizajes, pero fue muy difícil. Todo lo que pasaba en Doha, no solamente con nuestro pabellón, digo, había otra iniciativa privada que también tuvo sus pabellones, pero fue un evento que hacia el público fue todo un éxito, ¿sí? Pero económicamente fue un desastre. Entonces, ya después de 2 años. Fuera del tema económico, que sé que muchas veces el de cara al cliente puede ser, wow, increíble. Incluso creo que también en la industria gastronómica es común que la gente opina así, ¿no? Ver lleno el restaurante y cree que siempre está lleno, ¿no? O sea, y resulta que ese día que fue y se sentó, puta, estos cuates están hinchados en dinero, les va poca madre. Cuando a lo mejor fue cierto día, a cierta hora y estaba lleno el restaurante, pero fuera de ese día y esa hora, pues no es así. Entonces, de cara al cliente puede tener una imagen, pero tras bambalinas es durísimo económicamente. Ya olvídate del cansancio. Fuera de eso, ¿qué precio tuviste que pagar después de estas experiencias mundiales de fútbol? Wow, sofisticación, todo el mundo quiere ir al mundial de fútbol. ¿Cuál es el precio más alto que tuviste que pagar? Pues yo te podría decir que fue una gran experiencia, pero fue muy duro porque toqué fondo. ¿En qué sentido? No solamente económicamente, pero también emocionalmente, porque estuve mucho tiempo en Qatar, ya después, ya 2 años después ya uno lo asimila, pero yo creo que uno de los grandes aprendizajes fue el no obsesionarte con algo y nunca hacerte la pregunta de qué pasa si las cosas no salen bien. Nosotros y todo el equipo nunca pensamos en que algo iba a salir mal, económicamente hablando, ¿eh? Y pues estás como caballo sin ver a los lados y pues te da un trancazote en la vida, ¿no? Fue un buen trancazo. Evidentemente, pues también cuando uno está tan obsesionado, no escucha las recomendaciones que te puedan dar, pues gente muy allegada a ti, ¿no? Desde familia, amigos, conocidos, y no quieres escuchar, ¿no? Te tapas los oídos y tú vas en tu carrera como caballo y nunca ves lo que puede pasar, las adversidades que puede pasar a los lados. Y pues sí, fue durísimo, pero bueno, también yo creo que tratando de sacarle el lado positivo de las cosas, con contactos y pues para materializar las cosas, las poquitas cosas buenas que tuvo esto. Y la cereza del pastel fue el haberte echado al lomo, a la espalda, la responsabilidad de poder hacer un evento tan grande, tan importante, en un país que es
súper complicado. Logramos a través de los miembros del equipo que, por ejemplo, Coca-Cola nos diera el naming, el nombre del evento, ¿sí? Y que Coca-Cola pagara la licencia a FIFA, y en ese entonces a Bein Sports, para que nos dieran los derechos de transmisión de los partidos, de todos los partidos que hubo durante el Mundial. Teníamos pantallas gigantes y pasábamos los partidos en vivo. Y ese patrocinio de Coca-Cola, además de todo el producto y el mobiliario que nos pusieron, si no mal recuerdo, creo que estábamos hablando de más de $1 millón que costaba la licencia para poder transmitir los derechos de todos los partidos. Y pues fueron varias cosas ahí muy padre. ¿Cómo se le hace, Memo, para reponerse de tocar fondo? Pues primero reconocer las cosas que estuvieron mal, ¿no? La obsesión, el nunca preguntarte qué pasaría si algo no sale bien. Evidentemente, pues necesitas de algún tipo de acompañamiento psicológico, ¿sí? Algún acompañamiento profesional, que después de 2 años todavía sigo en ese acompañamiento. Y pues tragártela, ¿no? O sea, comértela y pues con mucha humildad y con mucha tranquilidad, aceptar que fue un error, ¿no? Ciertas cosas y que pues la vida sigue, ¿no? Que si te deprimes y no lo superas, y te metes a la cueva, pues te vas a quedar adentro de la cueva, ¿no? Y al contrario, tienes que poder levantarte de esta, ¿no? Y te tropiezas con una piedra. Lo que pasa es que esta no fue una piedra, este fue un iceberg gigantesco, como me pasó, pues muy similar al Titanic. La única diferencia es que pues, el Titanic desafortunadamente se hundió y yo ya iba para abajo, para el fondo, pero pues algo me hizo que tenía que regresar a la superficie y flotar y pedir ayuda, porque también el cuando tocas fondo y te bloqueas y no pides la ayuda correcta, pues nunca sales, ¿no? Es cuando si te estás ahogando, pues échenme el salvavidas, porque si no me voy a ahogar, no sé nadar. Entonces, el aceptar que tienes que pedir la ayuda y que te avienten ese salvavidas para que no te ahogues, pues también es de muchos pantalones, ¿no? El poderlo hacer. No sabes cómo he disfrutado esta conversación y rematando con este gran mensaje del Titanic. Decirte que todo lo que te has comido en estas experiencias y que eres un emprendedor y que te animas y te arriesgas, te deseo una digestión adecuada y apropiada para que esto sea carnita y sea nutritivo para lo que viene, para todo lo que vas a construir en el futuro. Que sepas que aunque hace muchísimo tiempo no reconectábamos tú y yo, que te admiro y te aprecio y que tienes aquí a un cabrón que, pues, hay veces necesitamos únicamente quien nos escuche y ponernos a llorar. Y es lo que necesitamos, ¿no? No es la gran ciencia y el mejor consejo, pero aquí estoy, Memo, te lo digo genuinamente. Y quiero rematar el episodio con preguntas rápidas. ¿Por qué te genera urticaria cuando ves camisetas de color amarillo? Porque odio al América. Orgullosamente, sí. De plano, creo que eres uno de los 30 aficionados del Necaxa, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? De italiano. ¿Por qué? Me encanta la pasta. Si pudieras tener uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? No, yo creo que volar. ¿Por qué lo dices? Pues a lo mejor y nunca, a ver, yo en mis sueños siempre quise ser piloto y que no lo logré, pero me gusta mucho el tema de estar arriba, ¿no? Estar volando muchas veces, casi la mayoría de las veces que tengo la oportunidad de volar, me siento en la ventanilla, que me gusta ver por arriba. Entonces yo creo que el volar te da una perspectiva
de cómo ves las cosas abajo. Entonces, creo que eso puede ser. Nunca es tarde para aprender a pilotear, mi querido Memo. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Pues yo vivo en Canadá hace 3 años y medio. Me arriesgué a entrar a un posgrado en eventos especiales durante, pues ya casi al final de la pandemia. Era la forma más sencilla en ese entonces de llegar a Canadá. Y pues Canadá es un país muy interesante, ¿no? Muy difícil, porque aquí las reglas sí se cumplen, no como en otros países. Y pues ya estoy muy contento. Aquí tuve que, después de estudiar y después de que regreso yo de Qatar, tuve que empezar a trabajar porque no es tan fácil aquí tener un emprendimiento, abrir una empresa. Y afortunadamente mi casero es el chef corporativo del lugar donde yo trabajaba. Y aquí, aunque tú tengas toda la experiencia del mundo fuera de Canadá, tú tienes que empezar desde abajo, desde cero. Pues volví a empezar desde abajo y entré a un restaurante de la cadena de restaurantes italianos donde mi casero, actual todavía casero, es el chef corporativo. Y empecé en un restaurante como garrotero, otra vez. Y no les quiero hacer el cuento muy largo, pero prácticamente en un poquito más de un año empecé de garrotero y terminé siendo el gerente de su restaurante de manteles largos del grupo más importante. Y también era gerente de eventos y relaciones públicas, entre otras cosas. Y decidí terminar mi aventura con ellos porque desafortunadamente me incumplieron en varias cosas que pues no me gustaron. Y, y ahora, en un par de meses, vamos a abrir el segundo lugar de niños, porque mi hermana abrió el primero en Toronto hace 3 años y medio, 4, y vamos a abrir el segundo acá en donde estoy, en la ciudad de Edmonton, en la provincia de Alberta, del lado pegado hacia British Columbia, o sea, hacia Vancouver. Vamos a abrir el segundo ya muy pronto. Y también estoy colaborando con una empresa de hospitalidad de unos amigos. Y pues hacemos experiencias y acabamos de regresar de Ottawa. Hicimos varios eventos en Ottawa, organizados por la Embajada de México en Canadá y operados por nosotros. Y pues ahí seguimos también un poquito con todos los temas de hospitalidad. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? Pues los principios y los valores y la ética profesional. ¿Cuál es tu prioridad en este cierre de 2024? Qué pregunta, mi Braulio. No, pues yo creo que te termino, o sea, como todos, ¿no? O sea, terminar lo mejor posible el año, cumpliendo tus objetivos que marcaste el año anterior y pues con nuevos retos para el 2025. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor Memo Ríos. Eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Fíjate que después de Qatar yo dejé por completo mis redes sociales. No tengo, o sea, sí tengo redes sociales, pero están inactivas, ¿no? Eh, Evidentemente ya con este nuevo emprendimiento, a partir de enero tendré que reactivarla, pero a través de tu conducto o a través de lo que les puedas compartir, o sea, sí tengo correo electrónico, sí tengo WhatsApp, pero prácticamente redes sociales las tengo apagadas. De hecho, mi perfil de LinkedIn lo tengo que reactivar ya para enero. Sí sé que es muy importante, es fundamental, pero también a veces el meterte en la cueva un ratito, estar apagado en redes sociales, creo que también vale mucho la pena. Yo respeto mucho
pero también comparto el que hoy en día, como antes, como nuestros papás o nuestros abuelos a la vieja escuela, no es fundamental y no es 100% necesario el que tú puedas estar activo 100% en redes sociales, ¿sí? Para ser lo que eres. Tú puedes ser lo que eres sin redes sociales, ¿no? ¿O que a poco nuestros abuelos o nuestros papás no eran unos chingones sin redes sociales? Simplemente, bueno, entendemos que hay una evolución tecnológica y que es un buen acompañamiento. Pero el que hoy en día estés preocupado, que hay mucha gente que sí lo está, o generaciones más jóvenes, ¿y cuántos seguidores tengo? ¿Y cuántos me siguen? ¿Y cuántos posts tengo que hacer por día o a la semana? Para mí me parece que eso es completamente irrelevante. Tú eres lo que eres por lo que sabes hacer y no por lo que demuestras que sabes hacer. O hay mucha gente que publica en sus redes sociales, oye, pues es que estoy en tal lugar. ¿Qué le importa a la gente dónde estás? ¿Sí me explico? ¿Para qué presumes? Y digo, también hay que tener mucho cuidado porque hoy en día la situación de la inseguridad en el país pues es delicada. ¿Explicó? Entonces también hay que tener mucha cautela con eso. Pero me pueden contactar por correo electrónico, tienes mi número de teléfono, y el que nada debe, nada teme. Entonces, y como yo afortunadamente no tengo cola que me pisen, no como otros, no hay nada que esconder, pues me pueden contactar sin ningún problema y hay manera, ¿no? Hay manera de, el que busca encuentra. Entonces, para finalizar, creo que el fundamento de la raíz de lo que eres y de lo que sabes hacer, no eres más ni eres menos teniendo redes sociales o no teniendo redes sociales. ¿Me explico? Y me gusta, el que te quiera encontrar, te va a encontrar. Es la realidad. Para hacer una colaboración, para preguntarte, para felicitarte, para lo que sea. Te digo porque yo lo aplico cuando quiero contactar a alguien para tenerlo de mentor o para preguntarle algo, generalmente lo consigo. Entonces ahí está el reto. Si alguien te quiere contactar, ¿quieres decir algo más, Memo? No, pues muchas gracias, mi Braulio. Qué bueno que pudimos reconectar. Las puertas de tu casa siguen abiertas. En algún momento esperemos poder volvernos a ver y gracias por la oportunidad. De hecho, creo que es mi primer podcast. Yo la verdad que no comparto este tipo de herramienta, la respeto, pero lo hice por ti. Creo que tenemos muy buena conexión. Nos conocemos hace muchos años y pues no hay nada que esconder, simplemente hablar sin pelos en la lengua y las cosas como son. Y pues les deseo que tengan muchos éxitos en todo y a ti particularmente, mi Braulio, pues en tu parte personal, familiar y laboral, pues te deseo todo lo mejor. Gracias, hermano. ¿Quieres gritarle algo al mundo? A cocinar la vida, que de eso se trata. Eso, chinga. Y es recíproco. Memo, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que yo profundamente creo que la vulnerabilidad, la apertura nos hace intocables y nos hace invencibles. Así que te agradezco mucho que hayas compartido tu historia. A todos los que nos han escuchado, un abrazo, gracias. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres tips prácticos para mantener tu grit bien afinado cada semana, no te olvides de suscribirte a Gritones Hacks en braulifiloteo.com. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el siguiente episodio donde las historias continúan. Hasta pronto.